Dios nos permite una vez más abrir su palabra, y esa palabra es, siempre lo decimos, no podemos dejar de decirlo, es palabra viviente. Dios lo quiere así, lo ha hecho así porque nosotros necesitamos conocer el pensamiento de Dios, ese que Él revela y refleja en su palabra. Ese conocimiento de Dios nos da la ventaja, por así decirlo, a tener de manera previa mucho, pero mucho de lo que el mundo en general no conoce, a menos que se vuelque a buscar en la palabra de Dios aquello que Él quiere. En este momento queremos tocar un tema sumamente importante y muy actual, y es el tema "y habrá alborotos". Y habrá alborotos. Esta frase es tomada de dos porciones que están narrando en la palabra de Dios lo que el Señor dijo cuando quiso contestar a sus discípulos, las preguntas que ellos hicieron. Voy a leer el primero en Marcos 13, el versículo 8, solo ese versículo, y dice de esta manera: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos y en muchos lugares hambres y alborotos. Y alborotos. Principios de dolores son estos. El segundo versículo, que está narrando lo mismo, usa otra palabra, y estamos ahora en Lucas capítulo 21, versículo 9, y dice así: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Alborotos en Marcos, sediciones en Lucas. Y quisiera que viéramos cuán presente está esto en nuestras vidas, partiendo del año 2019. En el año 2019, nosotros tenemos una serie de eventos en diferentes países, ocurriendo algunos de manera simultánea y otros espaciados entre un mes y otro. Nosotros tenemos continuamente, y en este punto en que estoy diciendo, nosotros tenemos la memoria, el recuerdo de aquellas cosas porque fueron transmitidas. Esas fueron noticias conocidas en todo el mundo en la medida en que iban aconteciendo. Y en el año 2019, en marzo, una gran protesta en Hong Kong empezó a activar este fuego alrededor de la Tierra. En julio, otras protestas muy grandes en Puerto Rico. En octubre ya ocurrieron en Irak. En octubre también se trasladaron estas manifestaciones, estos alborotos y sediciones en Chile. En octubre también ocurren en Bolivia, y en noviembre terminan las protestas de ese año en Colombia. Llegando al año 2020 en el que estamos, empiezan protestas también. Las más sonadas empezaron a ocurrir hace solo unas tres semanas y días en Estados Unidos, a raíz de una muerte de una forma muy cruel que ocurrió y que todos conocemos. De allí se encendieron otras protestas en favor de lo que entendían y lo que se ha promocionado como la raíz del problema, que eran protestas en contra del desprecio o menosprecio por algunas razas. A esos países que se unieron fueron ocurriendo simultáneamente. Está Londres, está Nueva Zelanda, ocurrieron también en Francia, Dinamarca, Siria, Australia, Holanda, Alemania, Irán, Canadá. Si nos damos cuenta, son focos en muchos lugares. Volvamos a la porción y lo que el Señor dice: y ustedes van a oír de guerras, de rumores de guerras, y luego dice: este no es el fin, en muchos lugares habrá alborotos. En muchos lugares habrá alborotos. Y el Señor estaba diciendo, al igual que esa señal
señal previa a tiempos del fin, el Señor está hablando de la simultaneidad. Está diciendo que en varios lugares al mismo tiempo estarán pasando estas señales. Que en varios lugares, en diferentes países o ciudades, en diferentes momentos, estarán ocurriendo las mismas cosas. Desorden, perturbación, sedición. Hablemos un poquito de lo que esto significa. Una sedición, vamos a la palabra alboroto. La palabra alboroto, definiciones, dice protesta violenta, sonora de un grupo numeroso de personas ante las autoridades. Otra acepción es la acción de trastornar, turbar, molestar, aturdir o alterar. Otra definición dice situación violenta de desorden y confusión. Otra definición, situación de intranquilidad y alteración. Ahora vamos a ir a algunos sinónimos de esta palabra, alborotos, y habrá alborotos. Y entonces tenemos tumulto, revuelta, sedición, desorden, confusión, sublevación, turbulencia, agitación, revolución. Si nos damos cuenta de estos sinónimos, todos nos están enfocando a una alteración en el orden, una alteración que conmueve, convulsiona, aturde, un alboroto que va a traer un rompimiento de lo que es la paz, de lo que debe ser el devenir tranquilo que debe ocurrir en una ciudad o nación. Palabras como revuelta, sedición, revolución, turbulencia, sublevación, son palabras muy fuertes porque están expresando situaciones que salen del control, situaciones que se desbordan por las raíces o lo que dio origen, sean estas raíces, sea el motor, lo que provocó la situación, sean situaciones justas o no justas, todo lo que ocurre, lo que sucede a consecuencia de esto, trae una perturbación a la persona o a las personas que lo están viviendo. El Señor anticipó que esta sería una de las señales del fin y nosotros la pasamos por alto. Regularmente hablamos de las otras, las que nos parecen más sonadas, las que quizás impactan o llaman más la atención o las que se promocionan más. Pero el Señor dice que antes del tiempo del fin, estas cosas estarían allí. Y por lo que está ocurriendo, porque como dije al principio, esta es una situación que está delante de nosotros, debemos pensar en ello. Hay 3 puntos básicos que el Señor nos enseña, Él en su palabra, por los cuales debemos prestar atención. En primer lugar, a esto hay que hacerle mucho caso, prestar mucha atención, porque el Señor dijo que sus palabras, lo que Él enseñaba, lo que Él estaba transmitiendo, eran palabras que no pasarían. Él dijo, el cielo y la tierra pasarán. Hasta esto que Dios lo hizo tan firme, que tiene tanto tiempo en vigencia, que sigue funcionando como Dios quiso, dice Él, el cielo y la tierra pasarán. No quedarán para siempre, pero mis palabras son inconmovibles, son eternas, no pasan, tienen vigencia siempre. Ese es el primer elemento por el cual debemos atender a esto que el Señor nos está diciendo en cuanto a esta frase, y habrá alborotos. En segundo lugar, porque el Señor lo da, esta palabra la da como una de las señales que irían desarrollándose a través del tiempo, que irían incrementándose en su frecuencia y en su intensidad. Y como dije hace un rato, que ocurrirían de forma simultánea en diferentes lugares de la tierra. Estos 3 elementos, simultaneidad, frecuencia y paralelismo, tienen que llamarnos la atención. Son cosas que no pueden pasar desapercibidas,
porque están delante, ocurren de esa forma. Y no fue que hubo un problemita aquí, sino que hubo aquí y allá y acullá. Fíjense los ejemplos que hemos dado en cuanto a lo que la prensa ha informado de cuántas naciones, porque hubo aquí un brote, empezaron a tener en diferentes lugares. El tercer elemento es que Cristo nos está hablando de que esto iba a reflejar el comportamiento social que en ese momento, en el momento en que empezaran a ocurrir estas cosas, en la forma en que Cristo lo dice, esto nos iba a hacer entender que algo extraño estaba pasando en la tierra. El comportamiento social en el mundo no sería igual. Algo se quebró, algo dejó de ser. Y lo que antes era natural y que a veces esporádicamente por alguna situación de injusticia real o de injusticia supuesta, el mundo o en algún lugar brotaba esto, ahora no. Ahora sería continuamente. Sería un momento único en la historia. En cuarto lugar, el Señor habla de que esta señal mencionada, de estos alborotos, ya de antemano, Él había dicho en un contexto más amplio qué era lo que estaba detrás, qué era lo que iba a pasar. Y justamente quiero que vayamos al Salmo 2, porque alborotos, revueltas, levantamientos son mencionados en este Salmo, dentro del marco de los tiempos del fin. ¿Qué es lo que dice la primera parte de este Salmo? Dice así, Salmo 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios empieza haciendo una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes? Escuche la palabra. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, versículo 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Estos tres versículos nos están hablando de lo que iba a ocurrir, un escenario que iba a ocurrir en tiempos específicos, en una época específica, cuando el comportamiento social y el comportamiento gubernamental tendría un perfil muy específico. Y Dios lo anticipa. Dios habla de esas revueltas, de esos motines, de esos levantamientos, de esas sediciones. Así que vamos a prestar atención porque aquí el Señor habla. Número 1, frases que voy a tomar de eso que acabamos de leer. Se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Primer elemento al que debemos prestar atención. Amotinarse es un sinónimo también de lo que hemos dicho hace un rato, un levantamiento, una rebelión, un fenómeno que provoca turbulencia, que provoca agotamiento en las emociones, que las personas son realmente llevadas al miedo, al pánico, al temor. Todas estas cosas tienen que ver con ese clima social, repito, de este tiempo donde esas menciones hechas por Dios estarían ocurriendo y que luego en el Nuevo Testamento, en el tiempo en que Cristo viene a la tierra, Él menciona como alborotos y como sediciones. El segundo elemento es que Dios reveló las intenciones. Voy a subrayar esa palabra. Intenciones y las acciones que personas poderosas, influyentes, conforme a la cosmovisión de este mundo, estarían haciendo, estarían provocando. Dios menciona intenciones y acciones. ¿Cuáles son esas? Número 1, dentro de ese esquema. Número 1, ¿quiénes serían esas personas influyentes, esas personas con poder político, con poder económico? ¿Quiénes serían?
El Señor menciona 3. Dice reyes, príncipes, jueces en el versículo 10. Versículo 1, versículo 2, versículo 10. Tenemos ahí a reyes, a príncipes, a jueces. Y el Señor permite que nosotros sepamos eso, porque evidentemente Dios añade, Dios pone más color en este cuadro. Y dice que estas personas trabajarían de manera organizada. La palabra que Dios usa es consultas, una palabra que se ha puesto de moda en nuestro tiempo de forma muy especial, se ha hecho muy abundante, no porque no se dijera de esa forma antes, sino porque ha tomado un matiz muy particular por los efectos, las conclusiones, el poder para que eso se lleve a cabo. La palabra es consulta. A partir del año 2000, en esa gran cumbre en las Naciones Unidas, esto se hizo muy fuerte en el mundo y ha estado operando de manera muy puntual, muy impositiva y muy coercitiva. Dice el Señor que estas personas, reyes, príncipes y jueces, estarían trabajando unidos, consultarían unidos. Pongamos atención a esto, consultarían unidos. Una consulta es una reunión que tiene el propósito de tratar algo o algunos aspectos específicos. Hay asuntos que tratar, asuntos que deliberar, examinar juntos, pedir consejo, en escucharse mutuamente, ver el consenso y llegar a un punto en que todos tengan un interés común. Dijo el Señor, y déjeme decirle, David escribe en el año 1000 antes de Cristo. Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo a este hombre que además de ser el rey, era un adorador y era un profeta. Y Dios le da esta palabra y le dice, van a consultar unidos, van a ponerse de acuerdo, van a hacer una y otra consulta. Y entonces le da el Señor otra pincelada al cuadro. Y dice que entonces estas consultas son en contra de 2 personas específicas. Allí dice, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Consultarán unidos, harán un bloque poderoso. Personas poderosas de la tierra harán un bloque poderoso para consultar y llegar a conclusiones de forma conjunta. El poder, la fuerza del grupo por su influencia política, por su influencia financiera, económica, por su influencia en otros órdenes, estas personas tendrían todo el deseo de levantarse unidos contra Jehová, contra Dios y contra su ungido, quiere decir contra Dios y contra Jesucristo, contra el Padre y contra el Hijo, contra el Creador y contra el Verbo. No había otra motivación, esa era específicamente. Y el Señor dice que tendrían una consigna. Una consigna de estas consultas dice que juntos dirían, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es sumamente importante notar el orden en que el Señor lo anticipó, profetizó esto. El orden, fíjese, empieza en el versículo 1, que el amotinamiento de las personas, de los moradores de la tierra, y de que los pueblos pensarían cosas vanas, es lo primero que el Señor pone. Pero luego, inmediatamente, el Señor está hablando de quiénes están promoviendo esas cosas. Aquí vemos el alboroto, pero atrás hay personas. Y estas personas que están detrás son muy influyentes, muy poderosas en la tierra, muy capaces de provocar cosas por la influencia justamente que tienen. Y entonces el Señor habla de que estas personas promueven, implantan sus cosmovisiones
implantan sus creencias, implantan su manera de entender qué son esas cosas, y las naciones, los pueblos, reciben estas cosas, estas enseñanzas, estas promociones, las absorben y luego se amotinan y luego se levantan. Pero son solo el reflejo de lo que está pasando detrás. Solo están moviéndose bajo una influencia, influencias poderosas. Notemos que Dios pone el orden correcto de lo que tú y yo vemos todos los días. Dios anticipó, dijo que los gobernantes de la tierra, la élite de poder político, económico, científico, estaría en contra de Dios y en contra de Jesucristo. Y afirmó el Señor que estarían en completo acuerdo en rebelarse contra Dios. Mire, esto es sumamente importante y tenemos que tomarlo con seriedad. Observar. Ahí viene lo que el Señor decía, el entendimiento, el ser entendidos en los tiempos, para no ser engañados, para no ser distraídos, para no ser desenfocados, sino personas que entendiendo lo que Dios ya ha dicho, y puesto que su palabra es eterna, su palabra es siempre firme y fiel, su palabra es estable aunque el tiempo pase, Dios anticipó que estas cosas las íbamos a ver. Y esto es sumamente importante porque la médula de todo esto, Dios la desenmascara. Y dice que la decisión sería tomada en conjunto, en unanimidad, y que sería desplazada a las naciones, enviadas, enseñadas, reiteradas, promocionadas, y que el objetivo era romper todo vínculo con Dios. No saber nada de Dios, no creer en Dios, quitar todo eso, romper, y ellos dicen que establecerían algo diferente. Ahora yo quiero que por un poquito nosotros nos quedemos ahí, porque es necesario ver cómo Dios dice que estas personas hablarían en el futuro, cuando todo esto ocurriera. El Señor habla de que ellos calificarían el orden establecido por Dios desde la creación. Entiéndase, sus leyes, sus mandamientos, sus principios, sus normas, el modo de vivir que Dios espera de nosotros, todo eso sería llamado por estas personas de gran influencia, el de élite de poder en el mundo, sería llamado cuerdas y ligaduras. Están diciendo, Dios está diciendo que en algún momento ellos dirían, lo que Dios ha dicho es para el ser humano una esclavitud. Eso es imposible, no queremos eso, no necesitamos eso. Y vamos a romper ese vínculo, vamos a romper esas cuerdas. Esas leyes son malas, no queremos. Dios dice no robe, pero nosotros queremos robar. Dios dice no mienta, pero nosotros queremos mentir. Dios dice no adultere, pero nosotros queremos adulterar. No nos interesan los valores de Dios. No nos interesa vivir una vida bajo la ética de Dios. No queremos eso, queremos otra cosa. Esto es lo que Dios anunció. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que estas cosas se cumplen ante nuestros ojos, tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que abrir nuestros oídos y tenemos que abrir nuestros ojos para comprender lo que realmente está pasando. No se olvide, ellos, lo que Dios dice que ellos iban a hacer, levantarse unidos y consultar y llegar a conclusiones y decir, esto es lo que tenemos que hacer ahora. Lo que ellos harían, Dios dice, sería establecer un nuevo orden de cosas, de hechos, de acciones, nuevas creencias, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de entender, nuevas creencias, nuevas leyes, nuevas escalas o nueva escala de valores.
todo eso sería implantado. Y al ser implantado, impuesto, corroborado, establecido en cada lugar de la tierra, los moradores de la tierra terminarían diciendo, ciertamente, no queremos que Dios nos inhiba, entre comillas la palabra inhibición, no queremos que Dios nos suprima, entre comillas también, no queremos que Dios nos mande, queremos vivir de acuerdo a lo que nuestros deseos, pensamientos anhelen, decidan. Y esto es lo que Dios anunció. Y este nuevo orden para todo el mundo sería alimentado por, nunca lo olvides, reyes, gobernantes, príncipes, jueces de la tierra. Cuando hoy vemos lo que está ocurriendo, nos damos cuenta de que este orden que Dios advirtió, anunció, a mí me maravilla cómo Dios nos anuncia el fin desde el principio, como antes que ocurra ya Dios está diciéndonos, para que cuando lo veamos ninguno pueda decir, Dios nunca habló de eso, o simplemente no lo entendí, o simplemente yo no sabía. Dios lo anuncia para que sepamos cuándo y cómo. Esta expresión, nuevo orden para todo el mundo, se traduce desde hace mucho tiempo como nuevo orden mundial. Y voy a leer de este libro escrito por la autora Cristina Martín Jiménez, española, muy conocida en este tiempo. Este es uno de sus libros, Los amos del mundo están al acecho. Ella dice, solamente voy a leer estos párrafitos. Dice, la expresión nuevo orden mundial hunde sus raíces en la sociedad secreta Illuminati. Más adelante dice, en la actualidad, las ideas fundacionales del nuevo orden mundial han ido evolucionando desde el siglo XVIII hasta concretarse en un conjunto de objetivos integradores, alcanzar un gobierno mundial. La ONU centralizaría ese poder global, custodiado por el ejército de la OTAN. Una moneda, una religión y una bandera común complementarían los objetivos a alcanzar por los idealistas del nuevo orden mundial. Para alcanzar esto, sería necesario descubrir técnicas que superaran cualquier resistencia a fin de controlar a los seres humanos. ¿Qué significa quitar los controles o quitar la forma de pensamiento o quitar la manera de hacer las cosas o entender las cosas, quitar las creencias que las personas hemos recibido? ¿Qué significa eso? Bueno, romper esas estructuras de pensamiento con el fin de establecer las próximas. No se puede insertar algo de este tipo sin romper, sin arrasar, sin quitar, sin desmembrar lo que antes se creía. Así que una institución en los años de la posguerra o dentro de ella misma, la Segunda Guerra Mundial, una institución muy conocida que se llama Instituto Tavistock, empezó a evaluar las reacciones, y ahora estoy leyendo de este mismo libro, las reacciones individuales y colectivas de las personas sometidas a diferentes estímulos con la intención de ejercer el control y la manipulación ciudadana. Esto significa que durante muchas décadas, estamos partiendo de años 1940 y tanto, hasta el día de hoy, estamos hablando de muchas décadas en las que se ha estado trabajando en cómo lograr, primero cómo descubrir, cómo se descubre cuáles son las cosas que al ser humano les deben ser quitadas para que pueda aceptar todo lo otro sin ningún inconveniente, sin ningún rechazo, sin ningún prejuicio. Entonces, ellos, dice aquí, uno de los descubrimientos fue que, estoy citando, cuando una persona pierde su raíz, es más fácilmente sugestionable, por ello había que destruir el núcleo familiar
y los principios religiosos, sexuales y de toda índole inculcados desde la niñez por la cultura tradicional. Vamos a traducir eso. Se descubrió que bajo ciertas presiones repetidas, violentas, realmente crueles, en contra de un ser humano, ese ser humano va perdiendo su capacidad de sentirse enraizado, ser parte de. Al quitar esto, era más fácilmente sugestionar a esa persona con ideas, con experimentos, con repetición de cosas que pudieran cambiar su forma de pensar. Y entonces ellos vieron que una de las maneras más contundentes de lograr eso, el camino más rápido, digamos, era hacer que las personas perdieran contacto con su vínculo familiar. Sentirse que no eran parte de la familia, pero más que nada, destruir la familia para que la familia no tuviera impacto en esa persona. Y para que eso no ocurriera, hay que pensar en personas que puedan ser desmembradas de sus raíces familiares, de sus creencias religiosas, de sus creencias como la familia se lo ha enseñado que es la religión o el Dios en quien creen, de lo que es cómo es el comportamiento sexual o cualquier otro tipo de costumbre o de conducta que formaba, constituía lo que eran los principios y valores de esas personas. Insistir continuamente en esto, lograr cambios, intimidación, imposición, desnaturalización, despersonalización, todas esas cosas, vuelvo a decir, medios muy cuestionables, muy crueles, muy dañinos, fue logrando que estas personas entonces pusieran en práctica cómo lograrlo. Y entonces dice, inducción de crisis permanentes, inducción de miedo, provocadores de inestabilidad. Y ella dice, una serie de sucesos que tienen lugar tan rápidamente que el cerebro humano no puede absorber la información. Un alboroto aquí, otro allí, mañana en otro lugar. Las personas van perdiendo el sentido de estabilidad. Pero esos alborotos tienen una raíz, tienen una razón y es cambiar, al final, cambiar la persona, su comportamiento, sus creencias, desarraigándolo de lo que había sido su fundamento de creencias que le permitían estabilidad. Propaganda para manipular a las personas por medio de las cuales se les induce a creer, a pensar, a sentir, a entender, a vivir, a vestir de otra forma. Nuevos valores que van a permitir acciones en favor o en contra de un nuevo derecho o de nuevos derechos. Pueden ser buenos, pero pueden ser malos. Inducir a la persona a que acepte valores que en este contexto, conforme a lo que Dios anticipa, no serían los principios ni virtudes que Dios puso en el ser humano para que pudiera ser un ser humano estable, equilibrado, un ser humano que pudiera vivir la vida en consonancia con el propósito para el cual Dios lo creó, sino que serían nuevos principios, nuevas normas, nuevas leyes, nuevos valores que desarticularían la persona, la conducirían a comportamientos dañinos, pero creerían que serían buenos, porque la desfiguración interna que se produce por medio de las crisis permanentes, alborotos, sediciones, guerras, inestabilidad familiar, todo eso traería en el ser humano una desconfiguración de lo que Dios había puesto y como Dios quería que nosotros fuéramos. Quitar las raíces y añadir a ese desplazamiento o ese desarraigamiento de costumbres, de pensamientos, de creencias sólidas. No estoy hablando
Bueno, es Dios que lo está diciendo. No es cualquier cosa que se cree, sino creer en el Dios que creó, que hizo, que formó, que puso, que estableció. Quitar eso y al mismo tiempo provocar miedo por crisis, introducir nuevos derechos por medio de la manipulación de las masas, es lo que se mueve detrás. ¿Qué anticipó el Señor? Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento. En 2 Timoteo capítulo 3, el Señor anticipó que en el tiempo del fin las consecuencias de estos amotinamientos, de estos levantamientos, de estas consultas, de esta infiltración permanente en contra de lo que es lo establecido por Dios, traería una sociedad en crisis, provocaría una sociedad en crisis, provocaría una atmósfera mundial de inestabilidad, inseguridad, angustia, sofocación permanente. Y Dios lo dice de esta manera. Permítanme leer unos versículos, pero más que nada poner énfasis en las palabras que configuran a ese ser humano sin raíces, a ese ser humano simplemente ahora educado o reeducado para ser de otra forma. Por razones de tiempo, hay muchísimas cosas que estas personas dicen, al igual que este señor que escribe directamente acerca de este instituto y lo que hace, Instituto Tavistock, Daniel Stulin. En estos días se ha oído mucho. Estas personas hablan, y muchas más, de los perfiles o la manera de ser, el nuevo carácter de las personas que vivirían en ese tiempo. A resultado de estas nuevas imposiciones culturales, como se llaman. Y ahora dice el Espíritu de Dios, hablando de ese tiempo que llegaría. En el capítulo 3, versículo 1 de la segunda carta a Timoteo dice, también, y escuche el énfasis, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Voy a subrayar estas conductas o esta manera de ser con las que estos autores dicen que tiene el mundo en este tiempo. Voy a hablar de, primero, hombres amadores de sí mismos. Eso quiere decir personas que se aman a ellos mismos nada más, egoístas, egocéntricos, ególatras. Cuando se habla de estas cosas, se habla de personas que el prójimo no vale nada. Para ellos el prójimo no vale nada. Lo que vale es su propio ser y lo que quieren alcanzar. Otra de estas características, soberbios, personas muy infatuadas, muy convencidas de que ellos merecen ser escuchados y que el mundo debe someterse a lo que ellos digan. Soberbios, blasfemos, personas que hablan en contra de Dios, que dicen cosas terribles en contra de Dios. En el versículo 3, implacables, personas que simplemente buscan hacer lo que quieren de forma impositiva, dictatorial, imponente, autárquica. Y dice el otro, dice calumniadores, personas que levantan una calumnia simplemente porque quieren lograr lo que les apetece o porque quieren dañar a la persona calumniada. Personas intemperantes, cuidado, mucha atención con esta palabra. Intemperantes quiere decir, o intemperante quiere decir la persona que no tiene dominio propio, que no tiene templanza, que no sabe controlarse. Personas desbordadas. Si hablan improperios. Si actúan, hacen cosas terribles. Son personas sin fronteras, sin límites. Esta es la persona desarraigada de la cual habla esta autora. Personas que no tienen absolutamente ningún control para nada, solo buscan su interés y desfiguran la realidad para alcanzar esto.
Personas crueles. Lo que hacen es cruel. Las cosas que este instituto ha hecho son realmente terribles. Todos bajo el antifaz de la ciencia y de tratar de provocar un hombre más capaz para vivir en este tiempo. Crueles, crueles. Personas impetuosas. Personas impetuosas. Hay que hacerlo pronto y hay que hacerlo como sea. En un contexto como ese, las sediciones, alborotos, levantamientos son excelentes. Por lo tanto, esta manera de trabajar, esta manera de levantarse contra Dios e imponer esas cosas, tiene que ver con justamente uno de los mecanismos para lograr lo que se quiere, es empujar a la población, empujarnos a todos a aceptar estas cosas por medio de la propaganda, por medio de los amotinamientos que esta propaganda trae, y desfigurar lo que realmente es válido y es bueno, hacer una protesta sin violencia, sin crueldad, sin muerte, sin turbulencia, hacerlo de forma adecuada. Eso no se vale, eso no impacta, eso no convulsiona, eso no entra a nadie en crisis. Es necesario hacerlo de esta forma. Cuando Dios nos habla de que en los tiempos del fin habría esta clase de motines, nos estaba anticipando lo que usted y yo estamos viviendo hoy. Aunque usted quiera negarlo, aunque tú quieras negarlo, no lo puedes negar. Allí están las evidencias. Allí están los estudios y las investigaciones de cómo esto se ha ido infiltrando y cómo hay realmente una agenda y un cronograma para lograr cosas de forma que el mundo entre en un pánico real y esto lleve al mundo a aceptar una paz aparentemente que resolverá todos los problemas, que quitará los motines, que quitará las guerras, pero que realmente es falsa. Está basada en aquello que leímos al principio, un nuevo orden mundial. Quebremos lo de Dios, rompamos lo de Dios, no nos unimos a Dios, rompemos todo vínculo con Dios, pero al mismo tiempo establecemos uno nuevo. Y ese uno nuevo no se puede establecer a menos que arrasemos, quitemos, desconfiguremos al ser humano. No importa el hombre, no importa lo que tú y yo valemos, lo que importa es lo que estas personas, príncipes, reyes, jueces, entienden que esto es necesario. Algún día tocaremos algunas de las declaraciones de estos sabios según el mundo con este nuevo orden mundial, pero hoy solo queremos tocar esto para que comprendamos que Dios lo ha dicho todo y que Dios ha dicho lo que va a ocurrir también. Escuche bien, todo esto es en contra de Dios y de Jesucristo. Por eso la cristofobia mundial, por eso no queremos saber de nada que tenga que ver con Dios ni con Cristo menos. Todo esto es un programa que hunde sus raíces en un deseo de que alguien, una élite, gobierne toda la tierra conforme a su deseo y a su voluntad. Pero ¿qué dice el Señor? Y yo quiero leerlo porque aquí está la misericordia de Dios, la que tú y yo debemos entender para este tiempo. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los turbará con su ira. Si usted y yo vemos lo que ha pasado en este tiempo, se dará cuenta, tendremos que aceptar que Dios ha turbado al mundo y que simplemente está diciendo mi justicia está a punto de llegar. Mientras el hombre se enfoca en hacer lo contrario a lo que Dios dice, que es lo que preserva el que seamos personas que podamos convivir en esta tierra y podamos entender el plan de Dios para nuestras vidas, estas personas insisten en que debe ser lo contrario. Dios dice, se burla, se reirá, les hablará a ellos en su furor, los turbará con su ira, porque Él tiene un plan para el mundo. Y Él dice que un día ese Jesucristo al que rechazan será rey sobre toda la tierra. Establecerá
el orden, establecerá la justicia, establecerá la paz, traerá la verdad nuevamente y el mundo estará bajo esa atmósfera de orden, de verdad, de justicia, de santidad. Este orden que el mundo está rechazando es el orden que vendrá a la tierra. Y por eso Dios hace un llamado y dice a los reyes, a los jueces, a los príncipes, les dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, es lo que deben hacer, es como deben ser prudentes, reciban la amonestación de Dios, sirvan a Dios con temor y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Está diciendo, ahora parece que ustedes van ganando, pero llegará un momento en que se terminará la misericordia y Dios establecerá su justicia. Ahora tú y yo que somos cristianos o que nos interesa un poquito todavía Dios, usted no es cristiano pero le interesa, entiende que Dios existe, Dios nos dice que entendamos que este es un tiempo para confiar en Él. Y lo dice como una bendición eterna. Salmo 2, versículo 12, última parte del versículo 12 dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Este es el tiempo de confiar en Dios. Aunque se mueva, tiemble la tierra, ruja la tierra, los motines, los levantamientos, los alborotos, el rumor de otro alboroto, intimide, agobie, angustie, Dios dice: si tú confías, eres bienaventurado. Quien te va a guardar, nos va a guardar es Dios. Y quien dice que va a establecer su reino y que Él quitará, desarraigará, se llevará a aquellos que creyéndose hoy los dueños de la tierra hacen lo que hacen. Dios dice al final, o el final de los que confían en mí es bienaventuranza. Y al final de todo esto, quien reinará es quien hoy ustedes rechazan. Cristo va a regresar, no hay duda. Ahora tú y yo estamos preparados. Esta señal, motines, y habrá motines, te hace pensar en que es tiempo de prepararte, que es tiempo de ayudarnos unos a otros para estar listos a fin de enfrentar las cosas que están ocurriendo con conocimiento, entender qué ocurre y poder hacer la voluntad de Dios. El Señor te bendiga grandemente. Mi invitación es la invitación que Dios ha hecho, que nosotros confiemos en el Señor, que no nos turbemos, que entendamos de dónde viene todo, que creamos que Él lo dijo antes y que pongamos nuestra confianza en ese Dios que, conociendo el corazón humano y cómo se rompe, se descalabra, cómo el ser humano frente a ciertas presiones pierde su raíz y se despersonaliza, nosotros busquemos intensamente el reino de Dios y su justicia y le creamos a Jesucristo y pongamos nuestra confianza en Él. El Señor te bendiga, bendiga a tu familia, defiende tu familia, busca al Señor, ayúdate creyendo en Él y ayuda a tu familia guiándolos a conocer al único Dios verdadero, el único que anticipa lo que va a venir desde el principio. El Señor nos ayude y oremos para que aquellos que planean revoluciones, planean atrocidades, no puedan seguir adelante. Aquellos que toman causas justas y las capitalizan para destruir al ser humano, se den cuenta que nunca podrán permanecer haciendo lo mismo. Dios ya tiene un plan y está presto a cumplirlo. Que Dios nos bendiga y quiero orar de esta manera. Señor, en este momento te suplicamos que tú nos ayudes a creer en ti, a confiar en ti, a darnos cuenta que no podemos reinventarnos, porque tú nos hiciste de tal forma que cuando nosotros tratamos de ser diferentes, allí viene la ruina a nuestra vida.
Oramos por tantas personas en el día de hoy que lo creen todo, que lo absorben todo, pero están creyendo todo y absorbiendo todo, que es mentira. Están siendo manipulados sin entender, Señor, que se irrespetó el orden establecido por ti. Por ellos te pedimos y pedimos por nosotros, todos los que creemos en ti, confiamos en ti, para que nos guardes en esta hora y podamos ser testimonio genuino de que tu verdad en nosotros sí ha cambiado nuestras vidas, pero para bien. No nos has quitado quienes somos, sino que has traído una nueva criatura que ama, que respeta, que entiende tu designio, que acata tu voluntad. Oramos, Señor, para que todos seamos bendecidos en esta hora y pongamos nuestra confianza en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde. En este tiempo difícil, el Señor sea tu columna, tu fortaleza y tu refugio.